Iniciamos con la clase del día de hoy, metodología de la investigación. Vamos a ver lo que es el primer bloque, el bloque 1 sobre la importancia de la investigación científica y su impacto social. Dentro del bloque 1, tenemos que definir primeramente, según el diccionario de la lengua española, lo que es la palabra investigar o investigación proviene del latín investigare y significa realizar actividades intelectuales y experimentales de modo sistemático con el propósito de aumentar los conocimientos sobre una determinada materia. Rojas Soriano define la investigación como una búsqueda de conocimientos ordenada, coherente, de reflexión analítica y confrontación continua de los datos empíricos y el pensamiento abstracto, a fin de explicar los fenómenos de la naturaleza. Ander la considera como un procedimiento reflexivo, sistemático, controlado y crítico que permite descubrir nuevos hechos o datos, relaciones. En las definiciones anteriores se considera la investigación como un proceso metódico y ordenado, cuyo fin se centra en la búsqueda de soluciones a problemas, explicación de fenómenos existentes o bien al descubrimiento de nuevos conocimientos. La investigación documental, bueno, básicamente, chicos, voy a regresar un poquito. Investigar tiene que ver con la búsqueda, tengo que buscar soluciones a problemas que existen. Entonces, cuando tú estás investigando el teléfono, el perfil de WhatsApp, el perfil de Facebook de alguien, ni Instagram, ¿no? Pues básicamente lo que está haciendo es investigar. En la investigación documental, aquí ya tiene que ver con documentos. Entonces, esto es un proceso de búsqueda a partir de la indagación en medios impresos o electrónicos, de documentos como libros, enciclopedias, diccionarios, revistas, periódicos, tesis, folletos, películas, estadísticas, programas de radio, etc. Cuando tú haces una investigación documental, básicamente es de que tú estás investigando en medios impresos o electrónicos. Los instrumentos utilizados para organizar y seleccionar la información obtenida son las fichas de referencia, que de acuerdo con el tipo de documento pueden ser bibliográficas, hemerográficas, iconográficas, de información electrónica, videográficas, etc. ¿Qué es esto? Cuando ustedes buscan un libro o información de un tema en específico, por ejemplo, algo muy absurdo o algo muy, no sé, el uso de las vacas en la medicina, algo así, ¿no? Algo muy... Pues entonces lo primero que vas a hacer es buscar en internet o en libros si hay investigación sobre ellos. Y si encuentras que sí, lo que vas a hacer es apuntar en las fichas los nombres de los libros, las revistas, la edición, el año, la publicación, hasta las páginas donde viene la información. Las fichas de lectura o fichas de trabajo, que dependiendo de su contenido, se clasifican en de resumen, cita textual, paráfrasis, de comentario y mixtas. Ok, las fichas de referencia es básicamente anotar el nombre de los libros, de las revistas, la página de internet donde encontraste la información, en fin. Las fichas de lectura es cuando ya encontraste un libro y que te llamó la atención, anotas lo que te gusta o lo que crees que vas a necesitar y esas son las fichas de lectura o fichas de trabajo. Entonces puede ser que hagas un resumen o que hagas una cita textual, es decir, que escribas el nombre del autor, qué fue lo que dijo, que te llamó la atención, y es básicamente, por ejemplo, una cita textual, son estas que están aquí. Estas de azul son ejemplos de citas textuales. Viene quién lo dice. Continuando con el tema, una investigación de campo es la que se realiza en el lugar donde se desarrolla el fenómeno que se busca indagar. Entonces, por ejemplo, si ahorita queríamos investigar el COVID, ¿en qué colonias hay más COVID, enfermos con COVID? Lo que tendríamos que hacer es ir a las colonias y estar ahí buscando quiénes están enfermos, y esa es una investigación de campo. Si tú nada más quieres saber qué es el COVID, cómo se transmite y algún tema de eso, entonces sería una investigación documental. Investigación documental es que tú buscas información en medios. Investigación de campo es que tú vas al lugar a investigar. Y para esto utilizas la entrevista, la encuesta, el cuestionario y la observación.
Este tipo de investigación puede ser participante cuando el investigador forma parte del grupo estudiado, sin que éste se dé cuenta de que está siendo investigado. Por ejemplo, hay una investigación de cuánto engorda las personas que comen hamburguesas en restaurantes de comida rápida. Entonces, el investigador lo que hizo es que durante un tiempo determinado, él se puso a comer puras hamburguesas para ver si de veras engordaba. Esa es una investigación de campo y es participante. Puede ser también no participante cuando la función del investigador es la de observar al grupo a estudiar. Esto sucede mucho, por ejemplo, cuando vas a culturas indígenas y hay personas que participan en sus eventos y hay otros que nada más están grabándolos, no hacen nada, solamente observándolos. Es ahí cuando es no participante. Investigación experimental es la que se lleva a cabo en condiciones rigurosamente controladas y tiene como fin describir las causas por las que se produce un determinado fenómeno, mediante la manipulación de una variable experimental no comprobada. Básicamente, esta especialización experimental es la que tiene que ver con llevar a cabo un experimento, a ver si funciona, si no funciona. Por ejemplo, en algunos casos, a las medicinas los tienen que investigar y van haciendo experimentos con roedores, o, por ejemplo, en algunos casos de cosméticos, se utiliza la piel de cerdos. En fin, ahí vas haciendo una investigación experimental. El investigador puede controlar variables como el ambiente y los estímulos para posteriormente llegar a los resultados que comprueben o rechacen sus hipótesis. En pocas palabras, chicos, hay tres tipos de investigación. La documental, que tiene que ver con sacar libros y que en base a los libros, lo que otras personas han investigado, tú sacas una investigación. La número 2, de campo, que es la que vas a un lugar determinado para investigar, para indagar a cierta información, y puede ser participante o no participante, si tú quieres participar o no quieres participar. Y la 3 es la experimental, donde tú vas haciendo experimentos a ver si funciona. Con esto en mente, vamos a irnos a la guía, al bloque 1, ejercicio 1. En los paréntesis del siguiente diagrama, escribe el inciso que le corresponde, según el tipo de investigación. Entonces, chicos, inciso A, se realiza en el lugar donde se desarrolla el fenómeno que se busca indagar. ¿Qué tipo de investigación será? Investigación de campo. Muy bien. Inciso B, es una búsqueda de conocimientos ordenada, coherente, de reflexión. Investigación. Vamos bien. Inciso C, se realiza en condiciones rigurosamente controladas. Experimental. Bien. Y por último, es un proceso de búsqueda a partir de la indagación en medios impresos o electrónicos, de documentos. ¿Cuál sería? Pues el campo, ¿no? Oh, ya habían dicho de campo. Documental. Documental, muy bien. Ay, perdón, me confundí. No te preocupes, no te preocupes. Vamos a ver directamente, este es el segundo ejercicio. Vuelvo a preguntar sobre investigación documental, experimental, investigación de campo y función de investigación. La A es que sus resultados aportan beneficios no solo a una persona o grupo privilegiado, sino a toda la sociedad. ¿Qué será? ¿Qué pondrían? La investigación. Investigación, muy bien. Vamos a ver las respuestas. Aquí tengo las respuestas como deberían de haber quedado. Inciso A es la investigación de campo. Inciso B, investigación tal cual. Inciso C, investigación experimental. Inciso D, investigación documental. Así fue como me contestaron y todo está correctamente contestado. Ustedes me avisan cuando le pueda cambiar, chicos. Ya, profe. Ya, profe. Bien, vámonos con el ejercicio 2. Ese me lo saltó el quita. Aquí está.
La primera es función de la investigación. La función de la investigación es que sus resultados aportan beneficios no solo a una persona o grupo privilegiado, sino a toda la sociedad. Por ejemplo, ahorita con lo de las vacunas del coronavirus, se supone que no nada más va a ser para un grupo de personas en especial o para un grupo privilegiado, sino va a ser para toda la sociedad. Número 2, una investigación documental es la búsqueda rigurosa de documentos. Número 3, la investigación de campo puede ser participante cuando el investigador forma parte del grupo de estudiado sin que éste se dé cuenta de que está siendo investigado, y no participante cuando la función del investigador es la de observar al grupo a estudiar. Número 4. En este tipo de investigación, el investigador puede controlar variables como el ambiente y los estímulos para posteriormente llegar a los resultados que comprueben o rechacen su hipótesis. Es la de investigación experimental. Ustedes me avisan, chicos. Ya, profe. Bien, gracias. Pregunta extra. Recuerden que las preguntas extras son preguntas que normalmente vienen del examen, pero que no están en su guía. Es un proceso reflexivo, sistemático, controlado y crítico que permite descubrir nuevos hechos o datos, relaciones o leyes en cualquier campo del conocimiento humano. Esa es la definición de investigación. Ya, profe. ¿Listos? Bien. Vamos a empezar con el bloque número 2. Interpreta el estudio del conocimiento y sus tipos. Conocimiento, fundamentos. La epistemología estudia los elementos como objeto, sujeto y la relación que hay en ellos. Los tipos de conocimiento existen varios. En ellos está el religioso, filosófico, empírico, científico y directo. El religioso aquí lo voy a repetir. Ok. Vamos a trabajar con esto. Los conocimientos existen religiosos. ¿Qué tipo de conocimientos religiosos tenemos? Todo lo que tenga que ver con religión, ¿no? Si pasas por una iglesia, hay gente que se persina. A veces no sabe por qué lo hace, otros sí saben por qué lo hacen, pero lo hacen. Ese es un tipo de conocimiento religioso. Ahora, los conocimientos están divididos en tipos. No significa que sean unos contra el otro. Por ejemplo, las personas que dicen, es que el conocimiento religioso está en contra del conocimiento científico, o el científico está en contra del religioso. No están en contra, son diferentes tipos. Es como si yo dijera, el club de fútbol de la América está en contra de los Vaqueros de Dallas. O sea, nada que ver fútbol, soccer con el fútbol americano. Son diferentes tipos de deportes. No significa que tenga que ser uno mejor que el otro, o que compitan entre ellos o contra ellos. En el caso de los conocimientos, son diferentes tipos. Los religiosos tienen que ver todo con una deidad. Y ojo con esto, cuando hablamos de deidad, nosotros, en el caso de Latinoamérica, la mayoría, no todos, se imaginan una deidad cristiana, es decir, me refiero a Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Pero no, cuando hablamos de religión, acuérdense que hay infinidad de religiones, donde incluso en algunas, por ejemplo, algunos dicen, yo soy ateo, pero su propio Dios es el mismo. Él dice que él tiene el poder para salir adelante y entonces cree más en él mismo y genera una religión. Una religión, acuérdense que tiene que ver con dogmas. Dogmas son acciones que tienes que hacer porque así te lo piden. Entonces hay gente que vive en una religión. Bueno, número 2, tipo de conocimiento filosófico. La filosofía, acuérdense que es básicamente cuando tú te haces preguntas para encontrar la naturaleza de las cosas. Por ejemplo, cuando tus papás te regañan y te dicen, no, hoy no vas a salir, no vas a ir con tus amigos. Lo primero que vas a decir es, pero ¿por qué? O sea, ¿qué tiene de malo? Bueno, cuando estás preguntando el por qué, básicamente ya estás filosofando. Estás queriendo encontrar la naturaleza, el por qué. ¿Qué es lo que piensa tu mamá, tu papá o la persona con la que estás viviendo que no te da permiso de salir? O sea, ¿qué pasa por la mente? Eso es la filosofía. Cuando alguien está filosofando, pero ¿por qué pasa esto? ¿Por qué me hizo esto?
pero que todo eso entra desde el conocimiento de tipo filosófico. Número 3, conocimiento empírico. Ese conocimiento que tienes en base a tus experiencias. Por ejemplo, no sé ustedes, pero al menos yo de chiquito me quemé con la plancha. ¿Qué pasa? Que ahora cada vez que agarro la plancha, de repente hago como movimiento como si me fuera a tocar la mano de, ay, no me vaya a quemar. Entonces de repente hago así como con la plancha de, ay, no me voy a quemar, ¿no? Entonces, no es así, no me voy a quemar porque no está conectada, ya soy adulto, pero mi conocimiento empírico hace que yo tenga un conocimiento, una relación con ese objeto. En el conocimiento científico tiene que ver con que es objetivo, verificable, falible y sistemático. Es decir, tiene un método. Para que algo sea ciencia, tiene que tener un objeto de estudio y un método de estudio. El objeto es qué es lo que vas a investigar. El método, cómo lo voy a investigar. Entonces, el conocimiento científico es objetivo. No tiene nada que ver con tus creencias, con tus formas de pensar o con algo así. Conocimiento directo es el conocimiento que tú generas en base a la relación que tienes con el sujeto de investigación. ¿Ok? Bueno, vamos a continuar. ¿Qué es la epistemología? La epistemología es el término que deriva del griego episteme, que significa conocimiento. Y es una rama de la filosofía que se ocupa de todos los elementos que procuran la adquisición del conocimiento e investiga los fundamentos, límites, métodos y validez del mismo. Es decir, la epistemología, con las palabras de Tadeo, es la ciencia que estudia el conocimiento, que ese conocimiento que tú tengas sea verificado, que tenga un método, cómo lo tuviste, cómo es que sabes que eso significa. Esa es la epistemología. Vamos, número 2. ¿Qué significa para ti conocer? ¿Cómo adquieres ese conocimiento? Conocer es el conjunto de saberes sobre un tema o sobre una ciencia, es decir, está conformado por hechos, verdades e información almacenada mediante la experiencia y el aprendizaje. Conocer es aprender la realidad o la relación que existe entre los objetos. El conocimiento se adquiere por los sentidos, se traslada al entendimiento y se fundamenta en la razón. Ojo con esto, cuando tú estudias por medio de los sentidos, es un aspecto muy subjetivo. Por ejemplo, podemos ir a comer a un restaurante y hay quien va a decir, ¡ay, qué fea la comida! Y otro va a decir, ¡ah, estuvo muy rico! Es algo que se adquiere por los sentidos y ese aprendizaje depende de cada uno. La finalidad del conocer es que el hombre alcance una verdad objetiva y asimile el mundo circundante. Entre las posturas que describen cómo se origina el conocimiento se encuentra el racionalismo, que plantea que surge la razón, y el empirismo, el cual establece que se origina de la experiencia. Vamos a ver el racionalismo. El racionalismo tiene que ver con la capacidad de razón para alcanzar la verdad de las cosas. La razón es lo que tú piensas. Es una postura filosófica representada principalmente en la tesis de las ideas innatas planteada por Platón. Bueno, vamos a darle coherencia a esto. El racionalismo dice que tú ya naces con ideas, que tú ya tienes unas ideas. De hecho, lo más curioso, permítanme, esto sí me llama la atención. Dentro del racionalismo, chicos, está Platón. Hay un problema donde dicen que si Dios existe o no existe. Me gusta mucho meterme con esto de creencias porque me encanta generar debate. Ojo con esto, es una clase, yo no voy a plasmar lo que yo pienso. Yo soy nada más el asesor y tengo que orientar. Pero en el racionalismo de Platón dice que básicamente el ser humano ya nace con una idea. Cuando tú naces o un bebé nace, tiene una idea, por ejemplo, de sobrevivir, de poder salir adelante. Y por eso aprende a comer. Porque él ya sabe cómo comer, no le tienes que enseñar a comer, el bebé lo hace. ¿Cómo te das cuenta? Si tú te fijas, ya cuando el bebé va creciendo, todo lo que agarra se lo lleva a la boca, ¿no? Es una idea para poder sobrevivir. Ahora, la idea, por ejemplo, de Dios, ¿a ti quién te enseñó de Dios? Tus papás. ¿Pero tus papás quiénes? Sus papás. Pero hubo alguien a él quien enseñó de Dios. Y entonces, llega un momento en que dicen
que la idea de Dios es una idea innata y que supuestamente algunos filósofos dicen que esa idea te la pone Dios cuando tú vas a nacer. Ahí te lo dejo a tu criterio. En el punto número 2, déjenme les comparto la pantalla para irnos a lo que es el empirismo. El empirismo, ese principio fundamental fue desarrollado por John Locke y sostiene que el conocimiento surge de los sentidos y la experiencia. Afirma que la única fuente de conocimiento es la percepción, ya sea externa por los sentidos o interna por una percepción psicológica. Ahí voy, otra vez. Básicamente, chicos, en el caso del empirismo es que tú aprendes en base a las experiencias. No es como el racionalismo que dice, tú tienes ya ideas en tu cerebro y ya más tienes que sacarlas a la luz. En el empirismo dice, no, no es cierto. Es en base a la experiencia que tú vas teniendo conforme tú vas aprendiendo. Y esa experiencia empieza, número 1, con los sentidos. Por ejemplo, ¿cómo sabes que la plancha está caliente y que te vas a quemar? Porque te quemaste. Sin embargo, hay otra percepción que es la psicológica. Cuando tú estudias algo, por ejemplo, ninguno de nosotros ha ido al espacio, pero sabe que si va al espacio y se queda sin oxígeno, pues se va a morir. ¿Cómo lo sabemos? Porque no lo han enseñado. Esa es una forma interna de autopercepción psicológica. Nos lo han enseñado, lo hemos nosotros aprendido, pero es en base a la experiencia. Los empiristas niegan la existencia de las ideas innatas y concluyen que al nacer el hombre es como una hoja de papel en blanco, en la cual se va escribiendo todo lo que el chico o el individuo necesite aprender. Entonces, cuando nace un bebé, los empiristas dicen, el bebé aprende a hablar español porque la sociedad dijo que tenía que hablar español, o inglés, o alemán, francés, y le vas generando los conocimientos como él quiere. Esto significa que el conocimiento que tenías tú o yo, que teníamos hace 4 o 6 años, ahora ya no es el mismo. Pues tu mente va acumulando una serie de experiencias y aprendizajes que se convierten en conocimiento. Entonces, para los empiristas, el conocimiento no es el mismo, va cambiando conforme tú vas teniendo experiencias. Immanuel Kant, él habla sobre la razón pura y habla sobre la posibilidad de hacer compatibles el racionalismo y empirismo mediante 2 procesos. Es decir, ya para Immanuel Kant dice, no, espérate, no puede estar peleado el racionalismo y el empirismo. Yo creo, para Immanuel Kant, que estos 2 van juntos. En el primero, los datos a través de la percepción proporcionan los sentidos y son articulados con las formas a prueba de sensibilidad. Perdónenme, chicos, es que también me duele mucho la mano. Acaban de quitar yeso. Les presumo. ¡Tarán! Ahí está la cirugía. Bueno, ya. Para Immanuel Kant, el racionalismo y el empirismo tienen que entenderse. Es decir, tú tienes un conocimiento previo y a la hora que experimentas con ese objeto, aprendes cómo se va manejando. Por ejemplo, al niño, ¿quién le enseña al bebé a jugar? ¿Quién le dijo, tú eres niño, tú eres bebé, tú vas a jugar? Nadie. Entonces, ella tiene en su mente una idea de poder jugar, pero ¿quién explica cómo jugar? Entonces, tú le puedes regalar un cochecito, le dices, toma, este es tu carrito. Y el bebé primero lo va a tomar, y entonces, según Jean Piaget, tiene que hacer una asimilación y adaptación. Va a ver qué es. Lo primero que va a tener que hacer el bebé es comérselo, porque a lo mejor es comida. Ya que ve que no se lo puede comer, entonces va a hacer otro tipo de acciones para poder asimilar qué es el objeto. Ya cuando ve que no es comida, que no es otra cosa, entonces va a tratar de adaptar ese objeto a lo que para él es juguete. Cuando ya adapta que es un juguete, ahora tiene que aprender a jugar con él y entonces tiene que volver a generar una asimilación. Todo esto es empirismo y racionalismo juntos. Ahora sí, vámonos con la guía, chicos. Aquí tengo lo que les estoy leyendo, que para Kant, tanto las categorías como el espacio y el tiempo son funciones innatas de la mente que al actuar sobre las percepciones que aporta la experiencia, proporcionan el conocimiento. Para Kant, era lo que decía, él dice, no, es que hay que juntar las dos, no creo que estén separadas. Bueno, vamos a irnos con la guía. Bloque número 2,
Ejercicio 1 y ejercicio 2. Me voy directamente a las respuestas. Respuestas. Aquí está. Es el conjunto de saberes sobre un tema o sobre una ciencia. Está conformado por hechos, verdades e información almacenada mediante la experiencia y el aprendizaje. La respuesta es la C y es el conocimiento. Número 2. Para que exista el conocimiento se requiere de 3 elementos. El sujeto, el objeto y la representación interna. Para que tú aprendas algo, pues tienes que existir tú. Si no existes tú, pues ¿qué vas a aprender? Pues no existe. Número 2, para que aprendas algo, aparte de que existes tú, tiene que existir ese algo. Si no existe ese algo, pues ¿qué vas a aprender si no existe? Y número 3, la representación interna. Por esto, chicos, por este tema, les expliqué desde un principio que los conocimientos son tipos de conocimientos. No es que uno vaya en contra del otro. Porque cuando tú investigas algo, por ejemplo, los que estudian teología, que es el estudio de Dios, pues están el sujeto, que son ellos, y el objeto, que es Dios, y cómo lo representan internamente. Entonces, científicamente ya no puedes negarlo, porque sí existe y hay un método. Ahora, estamos con metodología, después vamos a ver filosofía. Se fundamenta en la razón, en las reflexiones hacia la búsqueda de sentido, justificación y posibilidades de interpretación respecto de todo aquello que rodea al hombre y sobre el hombre mismo en su existencia concreta y está constituido por realidades inmediatas. Es el conocimiento filosófico. Se estructura con lo aparente sin tratar de buscar relación con los hechos, el conocimiento empírico. Y por último, dio paso a la investigación sistemática, la cual permite conocer las necesidades del ser humano. Es el inciso E y es el desarrollo del conocimiento científico. ¿Puedo cambiar? Sí, profe. Sí. Bien. Vamos con el ejercicio número 2 del bloque 2. La primera va a ser falso, verdadero y falso. Es muy fácil. El racionalismo niega la existencia de las ideas innatas. No, porque el racionalismo cree en las ideas innatas. Número 2. En todo conocimiento se puede distinguir 4 elementos. Falso, porque en el anterior dijimos que eran 3. Aquí está. Entonces no pueden ser 4. Ay, perdón, verdadero. Aquí está, porque aquí nos pone, y en la mapa conceptual, al principio nos vienen esos. 3. El conocimiento empírico concibe a la persona y a la realidad que le rodea relacionada con la divinidad. Falso. Si hablamos de divinidad, tendría que ser un conocimiento religioso y no empírico. El conocimiento directo es aquel que se adquiere a través de los sentidos. Ese es falso. El conocimiento que se adquiere a través de los sentidos es el empírico. Y por último, son características del conocimiento científico, que sea objetivo, que sea empírico, verificable, falible y sistemático. Es falso porque debe ser no empírico. ¿Puedo cambiar? Sí. Sí. Bien, vamos a la última pregunta extra. Confía en la capacidad de la razón para alcanzar la verdad de las cosas, el racionalismo. Muy buenos días, chicos. Iniciamos el bloque número 3. Analiza la utilidad y las características de la metodología de la investigación. Metodología de la investigación. Hoy, en este bloque vamos a ver qué es el método, porque básicamente todos, sí, metodología de la investigación. Investigar, ya sabemos, estuvimos viendo en las clases anteriores qué es investigar, pero todavía falta para algunos qué es método. Entonces, empezamos con la definición. Etimológicamente, la palabra método proviene de los vocablos griegos meta y odos, que significan camino o medio para alcanzar un objetivo. Entonces, obviamente, método es el camino para alcanzar un objetivo. El método científico presenta ciertas características, ¿como cuáles? Número 1, es fáctico, puesto que se aboca a los hechos, a lo que es. Número 2, trasciende los hechos, ya que los científicos van más allá de la realidad. Número 3, se vale de la verificación empírica para formular respuestas a los problemas planteados y apoyar sus propias afirmaciones. Empirismo. ¿Se acuerdan qué es el conocimiento empírico? Ese que es en base a qué, chicos.
¿Se acuerdan? ¿Sí o no? Para irnos rapidito, chicos. ¿En base a tu conocimiento? Sí. Y ese conocimiento que lo tenemos es mediante la experiencia. Ese conocimiento que tú adquieres, lo adquieres en base a tu experiencia, en base a tus sentidos. Entonces, el conocimiento científico también necesita de tu experiencia, de tus sentidos, para poder formular una respuesta. Es decir, si tú vives una experiencia, por ejemplo, meterte a nadar, pero no sabes nadar, lo más seguro es que te vas a empezar a ahogar. Entonces, cuando tú ves que alguien se está ahogando en una alberca, o en el río, o en el mar, lo más probable es que tú vas a decir, esa persona se está ahogando porque no sabe nadar. ¿Por qué lo dices? Porque a ti te pasó. Y esa es una hipótesis. Las hipótesis en el conocimiento científico lo que es o lo que buscan es encontrar si lo que tú estás diciendo es verdad o no. Entonces busca la hipótesis y saber, es cierto, o no es cierto. Esa es la hipótesis. Encontrar una respuesta en base a tu experiencia a lo que está sucediendo. Por ejemplo, en la antigüedad, a la hora que llovía o que se metía el sol o que había un eclipse, algunas culturas prehispánicas creían que se había enojado Dios y que tenían que hacer ciertos rituales. Ese era su conocimiento, más su experiencia, es lo que ellos creían. Y entonces hacían rituales. Ahora, vamos con el número 4. Es autocorrectivo porque rechaza o ajusta sus propias conclusiones. ¿Cómo está esto? Bueno, en la antigüedad también se creía que el mundo era plano. Y esto era la ciencia sí decía que el mundo era plano. Entonces, con el paso del tiempo, se han dado cuenta que no, y la ciencia se ha autocorregido porque ajusta lo que las conclusiones que ella tenía a lo que ahora es. Por ejemplo, también cuando alguien tenía alguna enfermedad, decían, no, es que le está dando temperatura y el microbio no vive con la temperatura tan alta y se va a morir. Entonces hay que hacer que la temperatura del individuo suba tan alto para que se muera el microbio, y el que se muriera era el tipo, no el microbio, ¿no? O, por ejemplo, hace unos días hay gente que dice, no, es que para que no te dé el coronavirus tienes que tomar mucho tequila y mucho vino porque pues, con el alcohol se muere el virus. Se muere un microbio, pero no se muere un virus. Hay una gran diferencia, ¿no? Entonces, a veces los conocimientos empíricos no son totalmente científicos y lo que en algún momento creías que era ciencia, después la misma ciencia te dice que no. Así que esa es una característica del método científico. Número 5. Es progresivo. Perdón, chicos, me estaba ahogando ya. Es progresivo, ya que no toma sus conclusiones como infalibles, sino que éstas se mantienen abiertas a nuevos aportes y a la utilización de nuevos procedimientos y técnicas. Y el número 6 es objetivo, porque evita interpretaciones personales. El objetivismo es ver las cosas tal y como son. El subjetivismo es ver las cosas desde tu punto de vista, cómo tú piensas que debe de ser la realidad, sin importar si tienes o no la razón. Entonces, ahora, ¿qué es metodología? Metodología ya es una ciencia que requiere de una serie de procedimientos que permitan al investigador alcanzar el objetivo planeado. Vamos a ver las técnicas de investigación. Son los instrumentos por medio de los cuales se realizará la recolección de la información acerca de lo que se está investigando. Por tanto, podemos decir que las técnicas nos indican cómo obtener los datos y los instrumentos con que se obtendrán. Cuadro comparativo. Otra vez, investigación documental, investigación de campo. Número 1, la investigación documental se basa en los medios electrónicos e impresos. Número 2,
Para el registro de la información, utiliza fichas de referencia como bibliográficas y hemerográficas. Número 3, utiliza procedimientos lógico-mentales, que es el análisis, síntesis, deducción e inducción. Número 4, se realiza de forma ordenada y con objetivos específicos. Y número 5, tiene una parte fundamental de un proceso de investigación científica. La investigación de campo. Número 1, búsqueda de información donde se desarrolla el fenómeno. Número 2, para la obtención de la información hace uso de técnicas o instrumentos como la entrevista, la encuesta, el cuestionario y la observación. Número 3, puede ser participante al momento de involucrarse en el lugar de los hechos como observador. Número 4, analiza sistemáticamente el problema de la realidad. Y número 5, describe los sucesos que se producen en la interrelación de los participantes de la realidad. Vámonos con su guía, chicos. En la guía tenemos el primer ejercicio. Significa camino o medio para alcanzar un objetivo. ¿Cuál será? A, B o C. Método. Sí. Método, muy bien, la A. Vamos a ver los resultados de una sola vez. Aquí está. Significa camino o medio para alcanzar un objetivo. Inciso A, método. Es una serie de procedimientos que permiten alcanzar el objetivo planeado. Metodología. Es el instrumento que enlaza el sujeto con el objeto de investigación, la metodología. Y por último, son los instrumentos por medio de los cuales se realizará la recolección de la información de lo que se está investigando. Técnicas de investigación. Ustedes me avisan cuando le pueda cambiar, chicos. Ya. Bien, gracias. Aquí tenemos el siguiente ejercicio, el número 2 del bloque 3. Las respuestas nos quedarían así. Es aquel que parte de los datos generales aceptados como válidos para deducir, por medio del razonamiento lógico, varias suposiciones. Inciso C, y ese método deductivo. Ojo con esto. Dice para deducir. Pues obviamente, método deductivo. ¿Qué quiero decir con esto? Como saben, varias veces les he dicho que en los exámenes de admisión a la universidad, en los exámenes tipo Ceneval, dentro de la pregunta, en ocasiones te están dando ya la respuesta. Nada más tienes que leer muy bien para que no te equivoques. Número 2. Se parte del estudio de casos particulares para obtener conclusiones o leyes universales que expliquen o relacionen los fenómenos estudiados. Método inductivo. Número 3. Se caracteriza por la búsqueda de información donde se desarrolla el fenómeno. Obviamente, investigación de campo. Número 4. Se caracteriza por utilizar procedimientos lógico-mentales como análisis, síntesis, deducción e inducción. La investigación documental. Y por último, a través del análisis del objeto de estudio se pueden realizar analogías, entender su comportamiento y, de esta manera, realizar nuevas teorías. Nos queda el método analítico. Si ustedes se fijan con la palabra en el número 2, perdón, en esta del método deductivo, donde aquí estábamos, deducir, pues si no sabías nada, a la hora que tú lees la palabra deducir, te vas al método deductivo. En la última, análisis, método analítico. Ahora, investigación de campo, investigación documental, ya las habíamos leído y los hemos estado viendo desde el bloque 2 y parte del bloque 1. Entonces, la única que no nos iba a aparecer era la del proceso inductivo. Pero obviamente, si tú contestabas las demás, te quedaba esa sola respuesta. Vámonos, chicos, al bloque número 4. Comprende el modelo de investigación cualitativa y cuantitativa. Ok, ahora vamos a ver los modelos de investigación cualitativa y cuantitativa. Investigación cualitativa. Emplea información descriptiva y no cuantificada. Es decir, una investigación cualitativa lo que busca es que ustedes
Una investigación cualitativa lo que busca es que ver la cualidad de algún objeto. Es decir, ¿cuál es la comida más sabrosa que puedas encontrar? Es cualitativo, no vas a poderlo medir, vas a ver las cualidades. ¿Qué cualidad tiene esa comida? Por ejemplo, voy a decir algo que yo sé que a muchos les da asco, los tacos de tripitas o de machitos. Entonces hay gente que dice, ay, no, guaca, no, yo no comería eso. O quesadillas de sesos. Guaca, yo no comería eso. Y para otros dicen, no, hombre, ¿qué te pasa? Está súper rico y que no sé qué. Bueno, es la cualidad. En una investigación cualitativa lo que estás viendo es la cualidad, características que sobresalgan y que a la mayoría les gusten, más no cantidad. Entonces, esta investigación cualitativa se utiliza para estudio de pequeños grupos, como una escuela, el salón de clases, una familia, una colonia, es un grupo pequeño. Puedes medir qué tantas personas de la colonia se me fue el nombre de una colonia, aquí de Jacarandas, donde vivo yo. De Jacarandas, ¿cuántas personas les gusta el color verde? Entonces, obviamente tú puedes decir, es muy extenso, muchas personas les vas a preguntar, ¿a quién le gusta el color verde? Es algo cualitativo, no cuantitativo. En el caso de investigación cuantitativa, la cuantitativa, lo que busca es cuantificar, analizar datos sobre variables o poblaciones numerosas, es decir, ¿cuántas personas tienen empleo? Y entonces tú ves, oye, ¿tienes empleo? Sí, no, sí, no, sí, no. Ah, ok. Ahí mides la cantidad. Lo utilizas en poblaciones muy grandes, en un país, en un estado, en fin, para poder medir cuántas personas. Ahora, no vas a poder preguntarles cuántas personas trabajan y si les gusta su trabajo, porque hay gente que trabaja de una cosa y lo odia, y a otra esa cosa de la que trabajan les encanta. Entonces, tengo compañeros que dicen, ay, no, yo no quiero trabajar con tal grupo de secundaria, son de secundaria, es que es bien difícil. Y hay otros que dicen, ay, qué padre trabajar con segundo de secundaria. Cada quien ya es cualitativo, pero no lo puedes cuantificar, no puedes decir, al 80% de los maestros les gusta trabajar con segundo. No, no se puede porque es cualidad. ¿Ok? Vámonos, chicos. Permítame. Vamos a su guía. Antes de entrar a la guía, investigación cualitativa, investigación cuantitativa. Aquí tengo un cuadro comparativo. Número 1, la cualitativa utiliza el método interpretativo. ¿Tú cómo lo ves? La investigación cuantitativa utiliza el método hipotético-deductivo. ¿Tú por qué crees y a cuántas personas les gusta o cuántas personas lo rechazan? La investigación cualitativa genera una hipótesis. A la mayoría de las personas les gusta el color verde porque los hace sentir en paz. Genera una hipótesis. No lo puedes comprobar, no puedes decir que el color verde a todos les gusta porque genera paz. No. Mientras que en la cuantitativa prueba la hipótesis. Vamos a ver cuántas personas les gusta el color verde. Ahí estás midiendo. Acá vas a ver por qué les gusta el verde y aquí es cuánto les gusta el verde. Número 3. La investigación cualitativa es subjetiva. Depende mucho del individuo que lo estudia y él pone su interpretación. En la cuantitativa es objetiva. Por ejemplo, en una investigación de sociología, para ver cuántos adolescentes se suicidan, el investigador, a la hora que va a ver que alguien se va a suicidar, pues tiene que ser muy objetivo y medir si se va a suicidar o no. Y eso en otras áreas, pues no está bien. ¿Cómo vas a dejar que alguien se mate? Sin embargo, a lo mejor algunos de ustedes van a decir, no, pues si yo estoy viendo que alguien se va a suicidar, no estoy de acuerdo. Pero en sus redes sociales publican que pues están a favor del aborto, así que sí estás a favor de que se mate a un ser vivo. Entonces, ojo con eso, a veces somos dualistas en nuestras creencias. Si algo me afecta, pienso distinto a que si algo no me afecta. Número 4, realiza análisis inductivo y en el cuantitativa realiza análisis deductivo. Ok, hasta aquí me voy a quedar para irme a la guía.
Investigación que utiliza información descriptiva. Es usada preferentemente para el estudio de pequeños grupos, comunidades, escuelas, salones de clase. Lo dije hace ratito, es la investigación cualitativa. Número 2. Investigación que recoge y analiza datos sobre variables en poblaciones numerosas. Investigación cuantitativa. Número 3. Un ejemplo de este tipo de investigación son los censos. Investigación cuantitativa. Número 4. En este modelo de investigación se trata de identificar la naturaleza profunda de las realidades, su sistema de relaciones, su estructura dinámica. Evita la cuantificación, ya que el investigador realiza registros narrativos de la forma de los fenómenos estudiados. Una investigación cualitativa. Número 5. Este modelo de investigación recoge información objetiva, es decir, de cosas o aspectos que se pueden contar, pesar o medir y que por su naturaleza siempre arrojan números como resultados. Investigación cuantitativa. Número 6. Sí, ya son 2, 3, 4, 5, 6, sí. La investigación cualitativa recoge información de carácter subjetivo, es decir, que no se perciben por los sentidos como el cariño, la afección, los valores, aspectos culturales, etc. Por lo que sus resultados siempre se traducen en apreciaciones conceptuales. Número 7. La ventaja del modelo de investigación cuantitativa es que sus resultados poseen validez externa. Lo que se investigue de una muestra representativa de una población puede generalizarse a toda la población. Y por último, el modelo de investigación cualitativa tiene la ventaja de que la información que se obtiene refleja de manera muy detallada la problemática respecto a la realidad investigada. A través de ella se pueden comprender mejor los fenómenos de la naturaleza humana y es utilizado preferentemente en las ciencias sociales. ¿Dudas, chicos, hasta aquí? Recuerden que nada más estamos revisando si tienen bien contestada su guía. ¿Listo, chicos? ¿Puedo cambiar? Sí, profe. Sí. Ok. Vamos a trabajar el bloque 5 y con este bloque terminamos el día de hoy. Metodología de la investigación. Vamos a empezar con la metodología de la investigación. Es el conjunto de estrategias y tácticas que se siguen en la investigación y que incluye el método, las técnicas, los instrumentos y las herramientas. Los diseños de investigación se dividen en dos, experimental y no experimental. Los experimentales se refieren a los estudios en los que se manipulan deliberadamente las variables en una situación de control por parte del investigador. Y las no experimentales, no existe manipulación deliberada de las variables ni de la situación, sino que se observan los fenómenos tal y como se dan en su contexto natural para después analizarlos. Existen dos formas generales de clasificar las técnicas de investigación. Las técnicas documentales, que ayudan a recopilar la información de diversas fuentes a través de fichas de referencia y las fichas de lectura, y la otra, las técnicas de campo, que permiten entrar en contacto directo con el objeto de estudio y por medio de la observación, la encuesta y la escala de actitudes. Vamos a irnos a la guía. Voy directamente a las respuestas, chicos. Primera, fichas electrónicas. En ellas se registra la información de artículos consultados en Internet. Número 2, fichas bibliográficas. Son aquellas que guardan los datos de los libros o de cualquier otra publicación no periódica. Número 3, cita textual. En esta, el contenido corresponde íntegramente a lo dicho en la fuente de información y el texto debe estar entre comillas. En cuanto a las técnicas de investigación de campo, tenemos muestras probabilísticas, que ya está en su guía contestada, y en la segunda van a poner encuesta. Es la técnica de investigación de campo que se utiliza para recabar información sobre opiniones, conductas o preferencias de un grupo de personas o una muestra. Y los instrumentos empleados en esta técnica son la entrevista y el cuestionario.
Y dentro de esta, el cuestionario, aquí está, consiste en un conjunto de preguntas de varios tipos, preparados sistemática y cuidadosamente sobre los hechos y aspectos que interesan en una investigación y que pueden ser aplicados en formas variadas, entre las que destacan su administración a grupos o su envío por correo. ¿Listo, chicos? ¿Le puedo cambiar? Sí. Sí. Bien. Vamos con la última diapositiva del día de hoy. Se dividen en experimentales y no experimentales. Inciso D, los diseños de investigación. Consiste en observar con detenimiento lo que ocurre en el mundo circundante. Inciso E, investigación documental. Ese conjunto de estrategias y tácticas que se siguen en la investigación y que incluye el método, las técnicas, los instrumentos y las herramientas. Inciso A, metodología de investigación. Ayudan a recopilar la información en diversas fuentes a través de las fichas de referencia y las fichas de lectura. Inciso B, técnicas documentales. Se refieren a los estudios en los que se manipula deliberadamente las variables en una situación de control por parte del investigador. Inciso C, diseños experimentales. Y por último, permiten entrar en contacto directo con el objeto de estudio por medio de la observación, la encuesta y las escalas de actitudes. Técnicas de campo, inciso F. ¿Listo, chicos? Muy buenos días, chicos. Vamos con el bloque 6. Elabora un marco teórico. Dentro del marco teórico vamos a encontrar lo que son los conceptos relacionados con el problema, las teorías, antecedentes del problema, estudios previos y la experiencia. La elaboración de marco teórico ayuda a orientar la manera de llevar a cabo el estudio. Permite identificar datos y hechos que ayudan a relacionar el problema con teorías existentes. Básicamente, el marco teórico, chicos, es la teoría, es ciertas investigaciones previas a la que tú vas a hacer. Por ejemplo, si quieres investigar sobre el coronavirus, tendrías que investigar primero en libros, revistas, publicaciones, en periódicos, y todo eso se le conoce como marco teórico. Entonces tú vas a decir, ¿qué es el COVID? Primero tienes que definir qué es COVID, qué es un virus, qué es un microbio, cuál es la diferencia, cómo se transmite, y todo eso no lo estás tú aprendiendo o investigando en el campo, sino que todo eso lo estás investigando en el marco teórico y lo estás escribiendo ahí. Su utilidad es muy importante porque básicamente te proporciona los elementos necesarios para la interpretación de los resultados de tu investigación. Si tú tienes un buen marco teórico, obviamente tu investigación va a tener un buen sustento. Vamos en síntesis. Ya me fui hasta las respuestas, como ven. Ahí está. En síntesis, el marco teórico está compuesto por los siguientes elementos: los antecedentes del problema, las teorías relacionadas con el mismo, es decir, con el problema, los estudios previos acerca del problema, los conceptos y elementos que se desprenden del planteamiento inicial y la recuperación de las experiencias del investigador. El marco teórico debe incluir finalmente el supuesto de que el problema existe y será abordado por el investigador. Ahora sí, con esto en mente, vámonos a su guía, por favor, al primer ejercicio de este bloque, del bloque 6, donde nos pide si vamos a poner falso o verdadero. Las respuestas son, aquí está. La primera que dice, el marco teórico permite indagar en los antecedentes del problema para saber cómo ha sido tratado anteriormente, es verdadero y ya está contestado. En la segunda, vamos aquí, la introducción está compuesta por los siguientes elementos: los antecedentes del problema, las teorías relacionadas con el mismo, los estudios previos acerca del problema, los conceptos y elementos. Esto es falso. La introducción no debe tener toda esta información. En investigación, el propósito principal es resolver un problema. Para esto, el investigador plantea hipótesis, es decir, cuáles son las posibles soluciones y las verifica. Verdadero. Dentro del marco teórico de la investigación se deben incluir los conceptos o términos básicos que se utilizarán
en la misma. Esto es, debemos definir aquellos que correspondan a los fenómenos o hechos investigados y que en el contexto de nuestra investigación sean significativos. Verdadero. Y por último, el marco teórico comprende las teorías y los conceptos que se relacionan con el objeto de estudio. Obviamente, verdadero. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿La puedo cambiar? Sí, profe. Gracias, Ruth. Vámonos. Siguiente diapositiva. Tenemos que ver si es verdadero o falso y aquí está. Verdadero. El marco teórico permite identificar datos y hechos que ayudan a relacionar el problema con teorías existentes. Verdadero. La definición de los conceptos claves se presenta en el cuerpo del escrito de marco teórico. Verdadero. La utilidad más importante del marco teórico radica en el hecho de proporcionar los elementos necesarios para la interpretación de los resultados de la investigación. Falso. El marco teórico no le sirve de guía al investigador. Es falso. Al contrario, es la guía. Es como tú debes de investigar. Cambio de diapositiva. Pregunta extra. En el marco teórico no se debe incluir el supuesto de que el problema existe y será abordado por el investigador. Es falso. Acuérdense que sí se debe incluir el supuesto de que el problema existe. Anótenla, por favor, y cuando termine me avisan para entrar al bloque número 7. Ya, profe. Listo. Gracias, Ruth. Vamos con el bloque número 7. Me voy directamente a la guía, chicos. Ok, esto es muy importante. En el libro hay una lista y te explica paso a paso cuáles son las formas de referencias bibliográficas utilizadas. Existen 3, lo que es APA, MLA y Harvard. Estas 3 tienen estructuras distintas y dependiendo de la carrera, la profesión a la que tú te dediques, es el tipo de referencia bibliográfica que vas a utilizar. En el libro vienen como unas 2 o 3 hojas de puros ejemplos. La verdad, chicos, es que la materia de metodología de investigación dentro de la universidad, no importa la carrera que tomes, es muy importante porque en la mayoría de las universidades, al terminar tu licenciatura o tu ingeniería, te van a pedir una tesis y tienes que investigar. Ahora, si tú dices, no, yo me voy por otro tipo de forma de titularme, está bien. Sin embargo, en algún momento dado, en las tareas que tú entregas, los trabajos que vas a entregar en clases, te van a pedir que establezcas la cita textual. ¿De dónde sacaste esa información? Al maestro no quiere que tú le inventes, que tú lo sabes todo. Obviamente no lo sabes porque estás estudiándolo. Si tú ya tuvieras maestría, doctorado y tengas, no sé, unos 10, 15 o 20 libros publicados, pues a lo mejor ya no hay necesidad de que tú cites a alguien porque es lo que tú escribes en base a tu experiencia. Pero como eres estudiante, todo lo que tú pongas y que lo saques de un libro, que lo saques de internet, tienes que decir de dónde lo sacaste. Para eso son estos ejemplos, ¿ok? Espero que ya los tengan ustedes en su guía. APA, MLA, Harvard, APA, MLA y Harvard. En el examen viene el ejemplo y ustedes tienen que poner si es APA, MLA o Harvard, ¿ok? ¿Puedo cambiar? Sí, profe. Gracias, 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 gracias. Vamos al último bloque, el bloque número 8. Comprueba su hipótesis. Vamos a ver. Cuando tú ya tienes tu investigación, ya estuviste viendo todo un tema, básicamente tienes que entregar tu documento. Y el documento debe tener esta estructura. Debe tener tu portada, debe tener un índice, debe tener resumen, introducción, el marco teórico, método, resultados, conclusiones, bibliografía y lo que son los apéndices o anexos.
Si a ti te falta algo de esto, ya, adiós a tu trabajo, a tu investigación, a tu tesis, y tienes que volver a empezar. E incluso, algunos de estos, dependiendo de la universidad, te piden una cantidad de palabras, no de hojas, es de palabras. Entonces, en cuanto a la cantidad de palabras, lo que hacen los asesores, como es mi caso, selecciono todo, me entregas un trabajo en Word, selecciono todo lo que tú me escribes y abajo me dice cuántas palabras has escrito. No me importa si me entregas 80 cuartillas, porque luego lo que hacen muchos es que aumentan de tamaño la letra, le ponen doble interlineado, ponen más espacios, de un párrafo a otro se saltan, ya muchas cuartillas. Obviamente como asesor, pues ya nomás selecciono y veo que no, pues te estás queriéndome ver la cara, ¿no? Una. Dos, a veces como asesores, bueno, yo lo hago cuando, afortunadamente no son mis sinodales ustedes, pero, perdón, mis asesorados. Pero como asesor, lo que hago es que cuando veo una palabra, una frase muy bien estructurada, la copio y la pego en Google. Y obviamente, ¿qué creen que me va a pasar? Pues me va a aparecer el libro de donde sacaste esa información. Y si no estás citando, estás cometiéndote en un plagio y tiene consecuencias. Entonces, chicos, a ustedes les tocó que yo fuera su maestro en prepa abierta, muy ligero, muy light, vamos con las guías y listo. Pero ya como maestro y como maestro de universidad, sí soy un poco muy distinto. Bueno, vámonos. Aquí están los elementos de la entrega de un documento. La portada incluye el título de la investigación, el nombre del autor, autores y su afiliación institucional, o el nombre de la organización que patrocina el estudio, así como la fecha en que se presenta. Todo esto, chicos, lo tienen ustedes en su libro. Entonces, si tú quieres ver de dónde saco la información, pues obviamente regrésate a tu libro y lo investigas. Vamos con el ejercicio de la guía. Preguntas. Inciso A. ¿Incluye el título de la investigación, el nombre del autor? Pues la portada. Inciso B. ¿Incluye los títulos de apartados y subapartados? Es decir, los temas que estás viendo y cómo lo dividiste. Pues el índice. Inciso C. Constituye una versión concisa del planteamiento del problema, objetivos, métodos, resultados más importantes y las conclusiones más relevantes. Su extensión máxima puede variar de acuerdo con la extensión del trabajo, es de 120 a 320 palabras. Y este es un resumen. El resumen no es lo mismo que la introducción, chicos. Inciso D. En este apartado se presenta el tema de investigación, la importancia que representa su atención y la estructura general del trabajo. Adicionalmente, puede incluir los agradecimientos personales o institucionales. La introducción. Inciso E. Constituye el marco de referencia del trabajo e incluye los antecedentes históricos o conocimientos fundamentales del tema hallados en la literatura, producto de revisión bibliográfica, el marco teórico, que es lo que estábamos viendo en el bloque pasado, marco teórico. Y por último, describe cómo fue llevada a cabo la investigación, es el método que tú utilizaste. Ustedes me avisan cuando pueda cambiar de diapositiva, por favor, chicos. Ya. Muy bien. Vámonos. Última diapositiva, último ejercicio de la guía. Describe cómo fue llevada a cabo la investigación e incluye, número 1, hipótesis y especificación de las variables. Número 2, diseño utilizado, experimento o no experimental. Número 3, descripción del universo, muestra y procedimiento de selección de la misma. El universo no es el universo del espacio, chicos. Es de todo lo que tú vas a investigar, por ejemplo, de la colonia de jacarandas, que ayer poníamos el ejemplo. Bueno, pues el universo es cuántas personas viven en jacarandas, cuántas vas a tomar como muestra. Y entonces hay un porcentaje de personas que tú tienes que tomar para poder considerar que tu investigación es válida. Todo esto es el inciso D, que es el método. La que sigue, en este apartado, el investigador se limita a describir sus resultados mediante el uso de tablas, cuadros, gráficas, dibujos, diagramas o mapas. Es decir, inciso A, los resultados y discusión del trabajo. ¿Cuáles fueron los resultados? Número 3.
En esta sección se derivan conclusiones y se presentan comúnmente como un resumen de la discusión de los resultados. Obviamente, si se te dice que se derivan como conclusiones, pues la respuesta es, inciso E, conclusiones. Número 4. Constituye las referencias empleadas por el investigador para la elaboración del marco teórico. Es la bibliografía. Inciso C. Y por último, resultan útiles como material de apoyo para describir en mayor detalle ciertos aspectos. El inciso B. Apéndices o anexos. ¿Listo, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Normalmente, cuando esta clase es presencial, les presto a los estudiantes que vienen conmigo una de las tesis que he asesorado, que son de estas que están aquí atrás. Estas tesis. O alguna de mis tesis de licenciatura, de maestría. Entonces, lo que hago es que ustedes vean la estructura y por qué es tan importante el marco teórico. Ahora, la materia de metodología, chicos, es muy importante. En México no tenemos mucho la educación de la investigación. Por lo general, pirateamos las cosas, así se dice. Pero cuando tú logras investigar, hacer investigaciones, realmente se te paga y se te paga muy bien. De hecho, hay una frase muy común que se le llama la fuga de cerebros, que es mexicanos que son muy inteligentes, que se dedican a la investigación y que obviamente se van al extranjero porque allá los apoyan. De hecho, ustedes lo han visto en las redes sociales, cómo aparece que un mexicano inventó no sé qué cosa, que un mexicano ganó el premio quién sabe qué, pero no lo hacen en México, lamentablemente. Sin embargo, te voy a ser sincero, aún y trabajando en México, cuando te dedicas a la investigación, se te paga mejor que a las demás personas. Entonces, no todos tienen la habilidad de poder generar investigaciones, no todos tienen esa tenacidad, ese trabajo, pero créeme que si lo logras hacer, te va a ir muy, muy bien. Y bueno, chicos, hasta aquí sería todo por el día de hoy.